Una cosa es que hablemos de la mente en el lenguaje ordinario, donde fácilmente nos entendemos, ¿verdad? Y otra cosa es que como especialistas y como una disciplina con base científica, estemos utilizando términos que no explican nada. Porque en la psicología decir mente no explica nada. Y en la forma en la que se utiliza menos, por lo menos las personas dicen la depresión. ¿Qué es la depresión? No, la depresión es un estado mental de tristeza. Y uno dice, ajá, ok, ahora, ¿qué es lo mental? No, bueno, no sé, ok. Entonces la mente en la psicología, ya hablando en términos técnicos, cuando hablo del lenguaje técnico que lo señala Rives, es el lenguaje propio de una ciencia. En términos técnicos, la psicología tiene muchos errores semánticos, o sea, de significado. Tiene muchos errores epistemológicos, ok, ya vamos a hablar un poquito qué es la epistemología. Tiene errores explicativos y tiene, ¿cuál es la palabra? Es una palabra muy falaz, ok, o sea, no explica nada. Es como una muletilla para saltarme la explicación. Y eso él lo señala acá y él propone, él dice que bueno, que está bien hablar de la mente en un parque con alguien que quizás no es psicólogo, pero entre psicólogos o dentro de la disciplina tiene que existir un lenguaje técnico propio nuestro, un lenguaje técnico que sea propio de nosotros como disciplina. De hecho, y eso, claro, y eso está en uno de los temas también, lo que es el modelo biomédico que la psicología, por mucho tiempo, o no la psicología, algunas ramas de la psicología, como carecen de esa base científica objetiva, tienden a utilizar términos prestados de la medicina para sentirse más serios, más respetables, más, ya saben. Ejemplo de eso está en la palabra patología. A los psicólogos y a los psiquiatras les encanta hablar de las patologías. Y cuando uno estudia la palabra patología, esa es una palabra propia de la medicina. O sea, esa palabra no tiene nada que ver aquí, porque una patología es un estado alterado del organismo causado por un agente patógeno, que es un agente patógeno, un agente externo. ¿Ves? Y eso no pasa en la psicología. A ver, ¿quién te pegó la depresión? No se entiende, ¿verdad? ¿Cómo se contagia la depresión? ¿O cómo se contagia la ansiedad? No, en los trastornos o en los problemas psicológicos no ocurre así. No hay un organismo causante. Y eso lo vamos a ir explicando. Entonces, hasta ahora, ¿cómo vamos? Si se comprende, ¿verdad? Si me estoy explicando. ¿Hay preguntas hasta ahora? Ah, bueno, gracias. Si hay preguntas o si algo quedó como que en el aire, quedó volando, me avisan. Fíjense, aquí dice, la mente en el lenguaje ordinario y valor comunicativo. Lo que el artículo señala, vuelvo y repito, lo que está en las diapositivas es lo que ya el artículo señala, solo que yo lo sinteticé porque el artículo tiene muchas páginas, entonces para la reunión iba a ser bastante tedioso leerlo en vivo, ¿no? Primero, el lenguaje ordinario utiliza términos mentales con fines de facilitar la comprensión del mensaje. ¿Qué son los términos mentales? Los términos mentales son todos aquellos que guardan relación con la llamada mente. Ejemplo, conciencia. Otro ejemplo, aprendizaje. Otro ejemplo, atención. A ver, ¿quién me dice otro ejemplo que haya escuchado por allí? No todos. Ajá, pensamiento, claro. Imaginación, incluso autoestima, porque dicen, no, la autoestima es está en tu mente. Y uno dice, ah, pero ya va, no entiendo. Está fuerte, ¿verdad? Si ven cómo la psicología está repleta de términos mentales que no explican nada. A la hora por lo menos, de hacer una intervención psicológica, no hay explicación. No me explica lo que está ocurriendo, solamente me lo describe.
Entonces, el lenguaje, paréntesis, cabe mencionar que todo lo que estoy hablando hasta ahora está primeramente sustentado por artículos de psicólogos experimentales y científicos y por libros de modelos teóricos que tienen rigor científico. O sea, yo aquí no les estoy hablando de teorías sacadas de Wikipedia, ni de, disculpen que le lance tanta piedra al psicoanálisis, pero tampoco estoy hablando de psicoanálisis. Por eso la psicología que ustedes acá escuchen quizá va a ser muy diferente a la que se predica en redes sociales, donde si tu mente puede, tú puedes, donde si o sea, conceptos que están un tanto huecos, ¿no? Entonces, cierro paréntesis. Bueno, bastante. El lenguaje ordinario utiliza términos mentales con fines de facilitar la comprensión del mensaje, como ya lo dije. O sea, para que la otra persona me entienda, está bien. Es válido utilizarlo. Los términos tienen fines comunicativos, es decir, cuando dice fines comunicativos, se trata de que la otra persona entienda lo que yo quiero transmitirle, únicamente, pero no tienen función explicativa. Los términos mentales me dicen a qué se refiere algo, pero no me explican ese algo. Ejemplo, ahí vienen los términos tautológicos. Cuando una persona está en depresión, que lo he escuchado muchísimo en psicólogos, le dicen, perdón, dice, fulano está triste, no come, no se baña, no tiene ánimo. ¿Qué tendrá? Viene el señor psicólogo y dice, tiene depresión. Ajá, ok. ¿Y por qué tiene depresión? Ah, bueno, tiene depresión porque está triste, porque no come. Ajá, pero entonces eso se llama tautología, es decir, son explicaciones circulares. Está triste porque tiene depresión porque está triste. ¿Dónde está la explicación? Exacto. No nos dice cuál es el problema, cuál es la causa, cuál es la consecuencia. No nos dice. Nos comunica algo, pero no nos explica qué es lo que está pasando. Eso mismo pasa con la mente. O sea, para que yo sepa de qué me estás hablando, sí. Pero para que yo pueda entender o me puedas explicar el fenómeno que está ocurriendo, no me sirve. Utilizar el término mente no me explica nada. ¿Ok? Y es lo que dice acá. No explica nada, no tiene función explicativa. A diferencia del lenguaje ordinario, que ya hablamos, es el común, el lenguaje técnico tiene términos que guardan una correspondencia inequívoca con un tipo de operaciones, actividades u objetos, debería decir así, o acontecimientos. Eso lo dice Rives en el artículo. Es decir, el lenguaje técnico sí tiene que ser explicativo. Y ese es el problema que tenemos con la psicología, que la psicología está repleta de lenguaje coloquial. Entre mismos colegas, dentro de la misma disciplina, se hablan términos coloquiales. No hay un lenguaje técnico, no se utiliza ese lenguaje técnico. Y por ende no hay explicaciones de lo que ocurre. Porque la idea del lenguaje técnico, que es el lenguaje científico, es que explique, sea inequívoco, o sea, no sea ambiguo, sea puntual, lo que está explicando. La psicología tiene, aquí lo puse en negrita para que se lea, la psicología tiene su propio lenguaje técnico, no necesita dar explicaciones por medio del lenguaje ordinario. Si yo como psicólogo voy a tratar, no sé qué sé yo, alguna intervención, ya sea a nivel individual, psicología clínica, o a nivel social, psicología social, que es el caso de nosotros, algunos que estamos acá, eh, tengo que utilizar un lenguaje propio de la psicología. No puedo utilizar un lenguaje prestado ni de la medicina, porque la psicología no trata lo a nivel médico, y tampoco puedo utilizar términos coloquiales de lo común. Tengo que utilizar términos propios de mi disciplina. Y los hay. El problema es que no se usan. Y esa es otra de las críticas que hace Rives. Prosigo. Preguntas hasta ahora. No me dejen hablando solo.
Ok, está bien. Sí, a mí me pasa muchísimo, para salir un poquito, quebrar el hilo un momentito. Yo comencé con la psicología científica escuchando a una mujer que se llama Froxan. Y yo, a esa mujer, como es una señora ya, claro, tiene toda una vida, eh, como decimos los venezolanos, yo le pico torta, porque es que es muy exacta, es muy exacta. Y yo me quedaba así, yo escuchaba los videos, las conferencias que daba y yo anotando. Yo decía, Dios mío, ¿cómo yo memorizo todo esto que esta mujer está diciendo? Porque es que la psicología científica tiene su parte atractiva. Lo que pasa es que hay que enamorarse de ella. No se presenta tan fácil. Porque hay que leer, hay que estudiar, hay que irse atrás. Y la gente le molesta un poco investigar. Sigo. Ay, bueno, gracias por tu aporte, Oriana. Gracias de verdad. Dice, problemas del dualismo y el uso de la mente en psicología. Esto también lo explica él en el artículo. Por allí menciona a Descartes. ¿Se han escuchado a Descartes? René Descartes. Claro que sí. René Descartes. Él era un filósofo, creo que era sociólogo, no recuerdo. Me voy a centrar en lo que era filósofo o escritor. Este señor escribió cosas interesantes, sí. Pero él anunció en uno de sus escritos, que aquí está en la diapositiva, o dijo una frase, que esa frase trajo creencias dentro de lo que es ciencia. Dice, el dualismo descartiano, explico, dualismo significa algo dividido en dos. Eso es dualismo, ¿ok? Algo dividido en dos. Ya van a ir entendiendo por qué. El dualismo descartiano provoca errores conceptuales, porque desde allí es imposible comprender al ser humano como un todo. Es decir, si yo digo que el ser humano es mente y cuerpo, entonces a mí se me complica estudiar al ser humano en su integridad. Se me complica porque ya me lo están vendiendo dividido en partecitas y yo necesito estudiar al ser humano completo. ¿Ven? Por eso trae problemas. Saludos, Marlenita. Sigue. En psicología, actualmente, se le da mucha atención a la mente. Ojo, fíjense lo que pasa en psicología. Le prestamos atención a la mente, pero dejamos atrás el organismo, porque tenemos esa creencia de que son dos cosas distintas. Y estas vertientes son por lo menos el psicoanálisis, la gestalt, el cognitivismo, que ellos tienden mucho a picar al ser humano en mitades. Estudiamos un rato esto y después estudiamos esto. No estudian la interacción. Y allí está el problema. Luego dice, pero muy poco se explica de lo que es mente. Se le atribuye a la mente la causa o el lugar donde ocurren los trastornos psicológicos. De aquí viene el término enfermedad mental. Fíjense de dónde viene, del dualismo, una corriente filosófica desde de antaño. Cuando decimos enfermedad mental, lo que yo estoy señalando es que quien está enfermo es la persona, que el problema lo tiene la persona en su mente y que el culpable puede ser la persona. Nunca o nunca el psicólogo común, les digo yo, el psicólogo pop, nunca estudia el entorno, las maneras de interactuar de la persona con su ambiente, nunca pregunta, ¿te estás comiendo bien? ¿Ves? Escuché una vez un caso de unos niños que les diagnosticaron TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y el psicólogo dijo, no, estos son TDAH. Los llevan a otro psicólogo con el que trabaja con evidencia científica y les dice, ¿ustedes se están alimentando bien? Le pregunta a los padres, ¿ellos qué comen? No, bueno, ellos comen dulces, ellos esto, no comen a la hora. Ya, ahí está el problema. Por eso es que los niños son así, son hiperactivos. No comen bien y lo poco que comen es dulce. O sea, eso a cualquiera le altera el organismo. ¿Ven?
Vamos a decir que el problema era la mente, cuando claramente era la alimentación. Ese es el problema de dividir al ser humano en pedacitos y no estudiarlo como un todo. ¿Ok? Por eso el término enfermedad mental. De hecho, en el proyecto de la universidad, yo lo expliqué y lo vuelvo a explicar acá. Nosotros proponemos como grupo o como equipo de proyecto, si se puede, que quiera Dios y bueno, en algún momento se pueda, si se puede desechar ese término, enfermedad mental, y que mejor se quede, perdón, salud mental es el término popular, no la salud mental, que sería el opuesto o el antónimo de enfermedad mental. Nosotros ese término salud mental, si se puede desechar, chévere, porque es que el término salud corresponde a la medicina. ¿Y qué podemos decir? Bueno, vamos a utilizar bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque la palabra bienestar implica no solamente la mente del individuo, sino que implica todos los estados con los que él está viviendo. Las interacciones, las condiciones de vida, muchas cosas. Ese es el término que de hecho nosotros decimos proponemos en la institución, pero ese término ya lo sacaron a la propuesta investigadores antiguos y hoy por hoy ese término es el que se está utilizando más seguido dentro de la disciplina de la psicología científica. Los psicólogos que no son científicos o que no tienden a la ciencia utilizan salud mental. Los que saben los problemas que tiene el término utilizan bienestar mental, perdón, bienestar psicológico, porque además lo psicológico no es la mente nada más, es mucho, es el organismo entero, no una parte. Fíjense, los problemas psicológicos no se dan ni se originan en la mente. Cuando una persona tiene un problema psicológico, no es culpa de su mente. Y el problema psicológico no está en su mente. Pongo otro ejemplo. Hay una persona que va al trabajo y dice que apenas llega al trabajo le da ansiedad, le da estrés, le da dolor de barriga, ganas de vomitar, o sea, el lugar le altera. Alguien va a decir, no, es que es tu mente, tu subconsciente te dice que el lugar. Y esas cosas que no explican nada. Ah, pero cuando estudiamos el contexto, resulta que la persona se siente así porque tiene un jefe gritón, maltratador, tiene un sueldo que no sirve para nada, está sobrecargado de trabajo, tiene poco tiempo libre para comer. Entonces, claro, uno analiza el contexto y uno dice, caramba, cualquiera se siente mal y no es la mente. ¿Ven? Y ese es el problema que tratamos de ir subsanando. Ajá, diga. Ajá. Sí, 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 claro que sí. El detalle aquí está en que no vamos a decir que la persona tiene ansiedad en su mente. O sea, el detalle está en que le decimos que la mente es el origen del problema. En el ejemplo que acabo de dar, el origen del problema no está en la mente, porque al fin y al cabo la mente, vamos, por ahora vamos a llamarlo mente, simplemente la mente está recibiendo información y está respondiendo. O sea, la mente no está causando algo. Lo que lo está causando es la relación del individuo como un todo con su entorno. En este caso, su entorno sería el trabajo. Y ahí entran otros elementos, que son las interacciones, las conductas que se dan, las contingencias, que eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Y este problema, o sea, yo no puedo decirle, no, es que tu mente, no, no es tu mente, es tu entorno. Tu mente simplemente se ve, es vulnerable. ¿Sí? Tu mente simplemente es más, y aquí y caí en el problema que estoy criticando. Tu mente no, tú, porque tu mente es parte de ti, es tu organismo. Entonces ya no decimos tu mente se siente, no decimos tú te sientes. Porque la mente es como decir mi brazo y yo. Está mal, ¿verdad?
Mientras el brazo esté unido a mí, es todo, soy todo, ¿verdad? No puede decir, no, mi brazo y yo, no, soy yo y una parte de mí. Lo mismo pasa. Y por eso vamos a otro tema. Sí respondí su pregunta, ¿verdad? O por lo menos a lo que va ¿sí? Fíjense acá otra cosa. Error categorial. Y yo les quiero presentar a ustedes, señores, esta belleza de libro. Permítanme presentarles. Si quieren se los paso, para los que les gusta leer. Gilbert Riley. El concepto de lo mental. Hay un debate si él es psicólogo o no. Lo que sí es él es filósofo de la ciencia. Y él allí en ese libro, voy a resumirles el libro para que después ustedes digan si les interesa o no, aunque ya él lo estuvo leyendo un rato, yo se lo pasé hace tiempo. En el libro lo que agarra es los términos mentales y los analiza y dice por qué razones este término a mí no me explica nada. La emoción, la conciencia, la atención, la voluntad, no sé qué. Él agarra todos esos términos y los analiza a nivel psicológico y filosófico. ¿Okay? El libro, honestamente, no les voy a mentir, el libro es pesado, o sea, es bastante tedioso de leer porque habla de filosofía, no sé qué, vertientes, pero es bueno siempre leerlo de a poquito y digerirlo porque tiene unas críticas bastante poderosas. Aquí está el índice, el mito de Descartes. Fíjense lo que dice, ya nada más de primer tema. El mito de Descartes, del señor que acabamos de hablar. Descartes fue el que dijo, pienso y luego existo. Otras traducciones dice, pienso y por ende existo. Él es Descartes el que dijo eso. O sea, él puso el pensamiento primero, como que ese pensamiento es causante de lo demás. Por eso se dice dualismo de Descartes, porque Descartes es el que propone que el pensamiento causa cosas. No es así. Y bueno, en este libro él habla, Riley, yo se los voy a pasar para que ustedes vean las páginas, específicamente la página, ya va. No, hay un tema, se los voy a pasar por escrito, aquí, el origen del error categorial. El origen del error categorial. No lo voy a leer por el tema del tiempo. Pero en este libro, bueno, para que vean, es bastante letra, bastante cosas, ¿no? Para que vean que tiene... Riley propone lo que se denomina error categorial. ¿Qué es un error categorial? Aquí la diapositiva lo explica. Un error categorial es, bueno, se repite, es un error semántico. Semántico es de significado, ¿no? Un error de significados que se comete al tratar como equivalentes o como iguales a conceptos que tienen propiedades lógicas diferentes, o tratar como diferentes a conceptos que refieren lo mismo. Repito, como es tema filosófico, parece un trabalenguas. Voy a explicar lo que dice. De hecho, ahí puse ejemplos. ¿Qué es un error categorial? Tratar como diferentes a cosas que pertenecen al mismo grupo, a la misma categoría, por eso categorial, o tratar dentro de la misma categoría elementos que son de diferentes categorías. Otro error categorial, por ejemplo, es tratar una parte como si fuera el todo. En este caso, lo hace mucho el cognitivismo o el cognoscitivismo, que dicen el cerebro. El cerebro es el todo. Ajá, y ya va. También está el estómago, están los riñones, está el corazón, el sistema nervioso, el sistema circulatorio. O sea, ¿por qué me dicen que el cerebro es el responsable de todo? Si todo el organismo está involucrado en un evento psicológico. Eso es un error categorial, porque estoy diciendo que el cerebro es el responsable de todo lo demás. ¿Ves? Sustituyamos cerebro por mente. ¿Ves? Ahí está el error. Aquí puse ejemplos más prácticos. Ejemplos más prácticos. Eh, Aquí está uno. El agua y los líquidos tienen propiedades similares.
¿Por qué es un error categorial? Porque el agua es un líquido, está dentro de esa categoría, pero la afirmación me está colocando el agua como que si fuera parte de esto. Eso es un error categorial. Otro ejemplo, el edificio es una cosa y la entrada del edificio es otra cosa diferente. No, el edificio es una cosa y la entrada del edificio es parte del edificio, es lo mismo. Aquí sería un ejemplo a la inversa. ¿Ven? Raeli coloca un ejemplo para explicar la mente, dice él. Y él dice, entra una persona a la universidad, él dice, de Oxford, no sé si se pronuncia así, dice, yo quiero conocer la universidad. Y la persona, y el acompañante dice, ven, conócela. Le muestra las bibliotecas, le muestra los salones, le muestra las salas comunes, los patios, no sé qué. Cuando la persona finalmente recorre, ¿cómo? O sea, vuelvo y repito el ejemplo porque no entendí bien lo que me pregunta. Una persona va y dice, quiero conocer a la universidad. Y el que lo acompaña o el acompañante dice, ok, vamos. Y recorren los salones, las salas comunes, el patio, la biblioteca, todo eso. Cuando termina el recorrido, la persona dice, ajá, pero ¿y la universidad dónde está? Eso es un error categorial, porque la persona cree que la universidad es una cosa diferente de lo que ya él vio. ¿Ven? Por eso es que la psicología tiene mucho que ver con la filosofía, porque nos explica la lógica de los eventos. Y es algo lo que está aquí. Otro error categorial muy popular, la mente y el cuerpo. Las tratan como cosas diferentes. Y no, la mente y el cuerpo no. Todo es un organismo. El hecho de que quizá esos eventos internos no se puedan tocar, no se puedan, qué sé yo, medir del todo, no significa que son algo aparte de lo que ya mi organismo está presentando. De hecho, aquí tengo este libro interesante, que lo escribió Smirnov y Leontiev, que son unos psicólogos históricos culturales interesantísimos. Y este libro justamente aborda ese tema de por qué la mente no es algo aparte del cuerpo, sino más bien está en la interacción del cuerpo con el entorno. Y dice que de hecho los procesos cognitivos se dan en un órgano que es material, que es el cerebro. Entonces, por ningún motivo podemos decir que la mente es otra cosa fuera del cuerpo. Si el cerebro es el que posibilita todos esos eventos psicológicos internos. Otro ejemplo, el hombre y los seres vivos. ¿Está bien dicho eso? El hombre y los seres vivos. ¿Dónde está el error allí? Ujú. Claro, el hombre está en la categoría de seres vivos. ¿Sí ven? Entonces, más o menos por allí va el tema de lo que son los errores categoriales. Riley analizó el significado de las palabras para referir a la mente y afirmó que esto conlleva errores lógicos. Y aquí yo esto lo añadí ahorita, recién, fresquito. Dice, lo que está en negro con la flecha. Crean la ilusión de que se ha explicado algo. Y ejemplo, dice, la causa de los problemas psicológicos es la mente. O sea, allí, quien escucha eso, uno dice, ya entiendo entonces los problemas psicológicos. Pero ahí no me explicó nada. El que está involucrado en lo que es filosofía de la ciencia sabe que eso es una falacia. O sea, ahí no me está explicando absolutamente nada. O sea, el problema o la causa de los problemas psicológicos está en la mente. Ay, ¿qué es la mente? ¿Y qué relación guarda la mente con los problemas? O sea, no explica nada. Da la sensación de que explica, pero no explica realmente. Entonces, hablar de la mente, usualmente la gente lo tiende a hacer como un error categorial, ya sea porque la excluyen del cuerpo o porque la toman como el todo y no como una parte con otras más del mismo organismo, todo lo demás. Prosigo.
La mente desde el materialismo. ¿Qué es el materialismo? El materialismo es una vertiente filosófica que señala que todo parte de los eventos materiales, o sea, de la experiencia del ser humano en la Tierra, por así decirlo, en esta Tierra física palpable, ¿no? Y hay vertientes, por lo menos aquí dice, el materialismo considera que la materia es la única realidad y que lo demás puede ser explicado a raíz de la materia. Es decir, todo parte de la experiencia material, objetiva, ni yo aquí y ahora. O sea, el materialismo lo que nos va a proponer es que si yo quiero por lo menos explicar un problema psicológico, yo no puedo irme ¿cómo es que se llama eso? Hay un nombre, no recuerdo. A lo comienza con la palabra meta, con el prefijo meta, a lo trascendente, por así decirlo. No, tengo que explicarlo con términos aterrizados aquí, en la experiencia que vivimos en la Tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que propone el materialismo. El materialismo nos explica la mente, dice, bueno, sigo leyendo, otras vertientes psicológicas dan explicaciones más coherentes respecto a qué es la mente. Fíjense, recién ahorita que vamos a explicar qué es la mente, pero necesitaba hacer todo este preámbulo. Estas vertientes son por lo menos el conductismo o los conductismos, porque hay varios, la psicología histórico-cultural y el interconductismo. Son tres modelos teóricos dentro de la psicología que al menos para mí tienen toda la seriedad del mundo para explicar cosas, porque tienen un soporte científico. Se le atribuye a la mente la causa o, perdón, se le atribuye a la mente la causa o el lugar donde ocurren los trastornos psicológicos. De aquí viene el término enfermedad mental, esto ya lo dije. Ok, seguimos. La mente desde el materialismo. Y acá lo explica. ¿Qué es la mente desde el materialismo? Algunos van a decir, la mente es tu conexión con los seres espirituales. Ojo, no negamos lo espiritual. Pero en una disciplina científica yo no puedo hablarle de lo espiritual a alguien que quizás no cree en ello. ¿Ves? Es complicado. Por eso no puedo tender a dar explicaciones espirituales a alguien ateo, por ejemplo, que niega todo lo espiritual. Es complicado y necesito aterrizar en los términos. Allí está el materialismo, dice. Muchas vertientes psicológicas definen de forma distinta a la mente, ¿no? Unos van a decir la mente es esto, la mente es otra cosa. Pero yo aquí compilé brevemente los modelos teóricos que lo explican de una mejor forma. Para Riley, que Riley era conductista, la mente no es el fantasma en la máquina. Eso es un término que él utiliza. La mente no es el fantasma en la máquina. O sea, no es un fantasma que maneja el cuerpo. No. La mente es la máquina, dice él. ¿Ven? La mente no es el fantasma en la máquina, sino la mente es la máquina. Es decir, que la mente no es un proceso, perdón, la mente es un proceso y no un procesador. Son dos cosas diferentes. La mente es cuando decimos, es más, no hablamos ya de la mente, hablamos de lo mental. Lo mental es un tipo de procesos que se dan a nivel interno. Eso es lo mental. Y dice, la mente no es un lugar. Decimos, no, la mente está aquí. ¿Dónde? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se estudian? ¿Ven? La mente no es un lugar, no ocupa espacio. Es decir, o sea, no tiene peso, no tiene volumen, ¿no? No tiene entidad. Hablamos de lo mental como un adjetivo, es decir, como una característica para referirnos a algo. Cuando yo digo, por ejemplo, para explicar eso, dice, hablé mentalmente. Mentalmente, allí está bien utilizado porque lo que estoy refiriendo es que hablé dentro de mí, hablé para mí. A eso ahí sí entra el término mentalmente porque está refiriéndose a algo interno, ¿ok? A un proceso. Si digo saqué cuentas mentales, es decir, saqué cuentas a nivel interno. Son procesos que se dan a nivel interno, sin calculadora externa, sin
dedos, ¿ven? Dice, es un error hablar de la mente como si habláramos del cuerpo, eso lo dice Rives en el artículo. La mente no se enferma, no se paraliza, no es la causa de los problemas psicológicos. ¿Ven? Lo dice. Seguimos. Y esto lo explica este libro. Dice, la mente es el producto de la interacción del individuo con su entorno a nivel social y biológico. O sea, la mente no es una causa, más bien es un resultado. La mente se va formando, o los procesos mentales, para llamarlo así, se van formando con la experiencia que el individuo tiene a lo largo de su vida. Ejemplo que me gusta decir mucho es por lo menos, ¿en qué idioma piensa un chino? En su idioma, ¿verdad? ¿En qué idioma piensa un ruso? En ruso. ¿En qué idioma pensamos nosotros? Los que hablan un idioma. En español, ¿verdad? No se les hace raro que la mente solo puede procesar y pensar en el idioma que sabemos, que aprendimos. Es porque la mente es el resultado de nuestra experiencia o los procesos mentales, pues. ¿Ven? Y allí ya hay una correlación y vamos entendiendo que la mente no es algo que está, eh, no encuentro, no recuerdo el término, ¿cómo? Metafísico, ese es el término. La mente no es un asunto metafísico, porque si fuese metafísico, yo si quiero puedo pensar en otros idiomas, accedo a otros niveles de qué sé yo, de conocimientos, pero humanamente es imposible. Tras ciertas experiencias que alteran al organismo. Se han oído de casos de personas que consumen sustancias y comienzan a hablar otro idioma. Hay personas que tienen facilidad de aprendizaje y aprenden un idioma rápido. ¿Okay? Ahí pudiéramos hablar de que la mente está hablando o está procesando en otro idioma. Pero el hecho de que nuestra mente o nuestros procesos cognitivos solo procesen, valga la redundancia, en el idioma que hablamos, significa que mi experiencia de vida está sumamente o íntimamente conectada con esos procesos, porque esos procesos son los resultados. Vygotsky, fundador de la Escuela Histórico-Cultural, dice que la mente, sí, la mente o el pensamiento, él lo llama el pensamiento, es un producto del lenguaje, porque cuando uno piensa, uno está hablando a través de símbolos, a través de imágenes, de referencias o a través de palabras, que casi siempre se da es a través de palabras. Cuando uno dice, no, tú escuchas una voz, esa voz que tú escuchas es tú mismo, pero lo estás haciendo por medio de una internalización verbal. Y él explica, pone caso, dice que por lo menos cuando los niños hablan en voz alta, solitos, dice que ellos allí están pensando, solo que aún no han adquirido la habilidad de internalizar ese habla, y lo hacen en voz alta. Cuando van creciendo, ellos aprenden a inhibir su habla y la llevan dentro de sí. Y es allí donde se forma el pensamiento. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahora? Entonces dice, la mente, dice, la mente no es algo que nace de la nada, sino que tiene su origen y este es la interacción. Eso lo dice Vygotsky también. Cuanto más yo interactúo con mi entorno, mayor capacidad yo tengo para visualizar, para procesar información. Ejemplo, ya dijimos que el pensamiento está conectado con el lenguaje, ¿verdad? Pero vamos a suponer que la persona habla dos idiomas o más idiomas. Sus procesos cognitivos o internos pueden verse también posibilitados a manifestarse en otro idioma. ¿Ok? Eso sí es muy válido. Y eso es resultado de, bueno, del aprendizaje de la persona, aprendió otros idiomas, no sé qué.
De hecho, hay estudios científicos que dicen que las personas que hablan varios idiomas, eh, por alguna razón, tienen mayor capacidad para tomar decisiones. ¿Mm? Es porque se amplía el repertorio de respuestas a nivel de conexiones neuronales. Dice, la mente como término no se aplica a entidades, cosas, acciones y personas o para personas. Ejemplo, que esto lo utiliza mucho el psicoanálisis y la gestalt. El yo o el ello o el super yo. A ver, ¿dónde está el yo y dónde está el ello y dónde está el super yo? ¿Cómo se come eso? No hay una explicación. Esos términos los propuso Freud, eh, pero nunca explicó qué eran ni cómo se causan. ¿Cómo? Mi amigo Freud, mi querido amigo Freud. Dice, la mente constituye una categoría vinculada a la manera, las tendencias y las circunstancias en las que los individuos se comportan. Es decir, la mente pertenece a la categoría de conducta. Y esto a mí me encanta explicarlo. Porque dicen, no, los conductistas solo estudian la conducta, no estudian la mente o lo mental. No, todo lo que pasa aquí a nivel, bueno, digo aquí porque a nivel coloquial lo relacionamos con el cerebro, ¿no? Todo lo que pasa a nivel interno, cerebral, cognitivo, es conducta. Porque si yo digo que el lenguaje, ver lo que yo estoy haciendo ahorita es una conducta verbal, pero si yo digo que el pensamiento es el lenguaje internalizado, entonces el pensamiento es una conducta. Y si yo digo que las conductas se pueden modificar, yo puedo decir que el pensamiento se puede modificar. Y eso lo explica el conductismo clarito. O sea, para nosotros los conductistas, eh, trabajar aspectos internos de la persona, lo que se dice conducta verbal, encubierta, reglas verbales, todo eso, no es un imposible, es muy válido, porque cumplen los mismos principios que las conductas manifiestas, cumplen los mismos principios. La mente, ok, ya esto lo dije. Lo mismo aplica para los términos mentales. Ok, ya vimos entonces qué es la mente. Es el resultado de los procesos, de las vivencias mismas. Lo mismo aplica entonces para la conciencia. De hecho, este libro, le estoy haciendo publicidad gratis, no me están pagando. Este libro lo explica muy bien qué es la conciencia. La formación de la conciencia, dice, que es términos como la conciencia, pensamiento, imaginación, autoestima, todos guardan relación con el entorno. Vamos por un momento al término eh, autoestima. Paréntesis, cuando digo entorno, estoy hablando de una manera materialista, porque yo no estoy dando explicaciones metafísicas, yo estoy dando explicaciones del mundo que vemos, que palpamos. Eso es materialismo, ¿ok? El autoestima, vámonos con el autoestima. ¿Qué es el autoestima? Alguien que me define la autoestima. Y creo que ya estamos culminando ya, para que no se me duerma. ¿Qué es el autoestima? Perfecto, ese es un término muy clásico. El valor que la persona tiene de sí misma. ¿Quién nos da otro significado? ¿Quién sabe otro significado de autoestima? ¿O nos quedamos con eso? ¿Cómo? No, bueno, participa, no importa. Habla más duro, no se escuchó. Ok, que uno tiene. Listo. Estamos bien. Ese es la descripción que nos dan los psicólogos, de hecho. Ese valor que uno dice que tiene sí mismo, ese valor de dónde sale, quién me lo da, quién me lo pauta, quién me da los criterios de lo que vale y lo que no vale. ¿Mm? Ok, sí. Ajá. Ok, ok.
Claro, fíjate, tú me estás hablando de, para resumirlo, de la experiencia que la persona haya tenido o su historia de aprendizaje, le decimos el conductismo. Fíjense que cuando decimos la autoestima es el valor que la persona tiene de sí misma. Y yo pregunto, ¿ese valor quién me lo da? Esos criterios para saber qué vale, qué no vale. La sociedad. La sociedad es la que a mí me dice qué vale y qué no vale. Por ende, el término, no, lo contradictorio de estos términos mal utilizados en psicología. El término autoestima tiene que ver más con lo que la otra persona me enseña a valorar que con lo que yo mismo puedo percibir. ¿Ven? Claro, porque entonces si yo digo autoestima y una persona tiene buena autoestima, si cumple los estándares socialmente aceptados. Socialmente aceptados. ¿Ven? Y podemos hacer lo mismo con todos esos términos, que no explican nada, solamente describen. Y vuelvo y repito, o sea, la descripción está buena, porque es verdad, la autoestima es como yo me percibo, como yo me valoro. Pero falta la parte explicativa, falta explicarme de dónde sale ese valor, ese juicio, para saber si estoy muy gordo, muy delgado, o si soy feo, si soy bonito. Todo eso me lo determina la sociedad. Para muestra un botón, lo que nosotros los latinoamericanos consideramos belleza, en el Oriente quizás es lo más horrible que hay, porque los estándares de belleza para el Medio Oriente es otra cosa. ¿Ven? Entonces tenemos ese grave problema. Conclusiones, ya llegó la parte que tanto esperaban. Siento que se estaban durmiendo. Conclusiones del tema de hoy. Cuando la psicología en general, cuando psicología en general es psicología social, psicología clínica, psicología educativa, todas, comience a utilizar mejor los términos mentales, será posible dar explicaciones coherentes a los problemas psicológicos. Cuando los psicólogos comiencen a utilizar, ¿vas a decir algo, Abigail? Ah, ya, me acordé de la novela. ¿Vas a seguir, Abigail? Y seguimos. Ok, cuando los psicólogos comiencen a utilizar los términos propios de la psicología, finalmente van a poder entender qué es lo que hablan. Finalmente, recuperar los significados de las expresiones mentales en el lenguaje ordinario representa el primer paso para que la psicología abandone su confusión conceptual. Es decir, si nosotros como psicólogos o los que aman la psicología o les interesa la psicología o aspiran a estudiar psicología, eh, utilizamos y respetamos las terminologías dentro de nuestra disciplina, muy posiblemente, creo que está bien dicho, o posiblemente, en el lenguaje coloquial también se comiencen a utilizar esos términos, pero tiene que ser desde adentro hacia afuera. El problema es que en la psicología fue al revés. En la psicología utilizamos términos de afuera de la disciplina para explicar cosas que ocurren dentro. Los psicólogos utilizan términos coloquiales para explicar asuntos que tienen que ver con nuestra disciplina. Ahí está el detalle. Cuando sea posible usar un lenguaje técnico en la psicología, es que pasamos de adaptar estos tecnicismos al lenguaje ordinario. Repito, es de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Preguntas o debates, no sé si algo quedó confuso. Ajá, los escucho. ¿Puedo silenciar mi micrófono? Ah, ya, no era yo. Los escucho, si hay preguntas o si hay algún aporte al tema, porque por algo pasé el artículo a tiempo para que lo vayáramos a ver.
lo leyéramos, para que lo leyéramos y aquí debatíamos opiniones o me parece que esto está un poco confuso o creo que esto está correcto, o sea, esa era la idea. Sí, sí, bastante. Mm, claro. Gracias. Listo, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, la idea era el foro, de escuchar opiniones, posturas. Tú siempre difieres. Sí, sí, sí. Bueno, claro, es válido. Claro. Yo soy fan de hablar por lo menos con psicoanalistas. A mí me encanta. Y sobre todo hacerles preguntas. A ver, ¿qué opina el psicoanálisis de la conducta? A ver, ¿qué explicación me da? ¿Qué opina el psicoanálisis de la esquizofrenia? A mí me gusta hacer esas preguntas para ver. ¿Ah? Bueno, tú has presenciado esos debates. A ver, no sé si van a participar o algo no quedó muy claro, no sé. Listo. Gracias, Marlenita. Para Marlene estuvo claro y conciso, excelente. Dice, qué bueno. Espero que, paréntesis, antes de darle la palabra a Pastor Jaime, es bueno que por lo menos los que estamos estudiando psicología, en el grupo hay también psicólogos que ya egresaron, solo que hoy no se conectaron, pero es bueno que nosotros vayamos aplicando en nuestra carrera esto. Por ahí yo vi una imagen que me gustó mucho, decía que el psicólogo no se hace en la institución, porque siempre va a haber, desde la institución siempre van a haber vacíos, que la persona a nivel personal, valga la redundancia, a nivel individual, sería mejor, tiene que ir formando, rellenando para construirse. Y obviamente para aplicarlos en su disciplina. Ajá, dígame o díganos. Sí. Ujú, claro, perfecto. Esa es una pregunta. Ajá. Ah, bueno, fácil, correcto.
Ujú. Listo. Esa pregunta que usted acaba de hacer es importantísima. Importantísima porque usted técnicamente está yendo a la parte de cómo yo le explico un problema psicológico a una persona que no sabe de psicología, ¿verdad? Es complicado. Hay dos opciones o dos propuestas. La primera, que es la que yo he utilizado en los aportes psicológicos que he podido realizar, es explicarles con manzanitas y peras. Ejemplo, si yo vengo y digo, mira, hay que hacerle un análisis funcional de la conducta. No sé, por lo menos una vez un sobrino mío eh, me preguntaron que tenía, que es agresivo, que no sé qué, no sé qué más. Yo dije, bueno, vamos a hacerle un análisis funcional de la conducta. Y le expliqué qué era, o sea, no lo dejé en el aire. Le expliqué, el análisis funcional de la conducta es una herramienta que a mí me sirve para saber por qué él tiene esa conducta, qué lo causa, qué lo mantiene, cuáles son las consecuencias y sus relaciones con el entorno. Entonces me toca explicar manzanita por manzanita cuando son por lo menos intervenciones directas, ¿ok? Si son intervenciones, por lo menos en el caso de lo que nos corresponde a nosotros, los compañeros y a mí, que es psicología social, ya eso no es uno a uno, eso es uno a muchos, porque es colectivo, utilizar el término coloquial. Porque cuando estoy hablando, por lo menos en una comunidad o en sociedad, en familias, lo principal que yo quiero es que entiendan lo que estoy comunicando. Eso es lo principal. ¿Ok? Vuelvo y repito. Si es uno a uno, se explica con peras y manzanitas. O sea, se detalla todo para que la persona entienda. Uno como eh, psicólogo tiene que tratar por todos los medios de enseñar a la persona lo que le ocurre. Y si para eso yo tengo que utilizar manzanitas y peras, debo hacerlo. Eso es parte de la intervención que uno hace. Pero si por lo menos es cuando es uno a uno. Si es para una sociedad, para no complicar el proceso, porque yo no estoy hablando con una persona solamente que tiene un proceso de manejar las cosas, sino son muchas personas y cada persona es diferente al momento de procesar información. Entonces, si yo doy muchos detalles, me pierdo yo mismo. Entonces, mejor hablo en un lenguaje coloquial, un lenguaje que ellos me entiendan, porque, y de hecho se nos ha enseñado en la universidad, que es muy importante que el, el, el que hace la intervención, el psicólogo social, eh, interactúe de forma fluida con las personas o la comunidad. Y eso solo se puede por medio de un lenguaje mutuo, un lenguaje que sea acorde a los dos. Ahora, puede ser el caso, que es lo que estoy haciendo ahora con los que estamos aquí presentes, puede ser el caso que ya yo dedique por lo menos clases específicas o temas específicos. Miren, vamos a hablar en esta ocasión de la terminología propia de la psicología. Ya es una actividad puntualmente para eso. Fíjense, aquí Marlene comentó algo súper válido. Dice, sugiero utilizar intercaladamente, ya déjeme leer otra vez. Ya va. Dice, sugiero utilizar intercaladamente los términos técnicos y coloquiales. Muy válido también, esa es otra propuesta, buenísima. O sea, en algún momento, no sé si eso se refiere a Marlenita, en algún momento utilizo el término técnico y lo explico, y en otro momento utilizo el término coloquial. Y puede ser que haga una relación, es decir, esto, contingencia, que es un término propio del conductismo, de la psicología conductual, contingencia significa relación. Si yo digo, no, yo tengo contingencias complicadas en mi conducta, estoy quiero decir que yo tengo relaciones complicadas en mi conducta. Me imagino que a eso se refiere Marlene, de utilizar ambos términos y en parte me parece genial esa propuesta porque entonces yo estoy asociando un término con otro término que ya la persona tiene. ¿Ok? Y facilita
el trabajo para adquirir esos nuevos conceptos. Entonces, sí, esa es una forma muy, muy buena. Ahora, disculpe que la respuesta la haga tan larga. Vuelvo y repito, el principal problema que tenemos nosotros los psicólogos no es externo, es interno. Porque si yo por lo menos me coloco a hablar en términos conductistas o en términos filosóficos a un psicólogo pop, no me va a entender. Porque nosotros mismos desde adentro hablamos, cada quien habla lo que le da la gana. Unos hablan del niño interior, otros hablan de la mente, otros hablan de inteligencia emocional, otros hablan del yo, super yo, del ello. Entonces, cada uno como que habla lo que quiere y no hay un consenso como disciplina para entendernos mutuamente. Eso no pasa en la medicina. Un médico le dice, tiene fractura, no sé, a la altura del X, y cualquier médico le entiende perfecto, porque hay rigor en la formación de los médicos, al menos de manera conceptual, para que se entiendan en común. Lo mismo por lo menos con un químico. Un químico dice, no, si juntas, qué sé yo, un óxido básico con un anhídrido da un hidróxido. Y eso lo entiende cualquier químico. No está ese problema. El psicólogo tiene ese gran problema. Admitir. Ah, y recién se ingresó. Ok. El psicólogo dentro de la disciplina tiene ese gran problema. Que si viene alguien explica qué es conducta, búsquelo en internet, busque en internet qué es conducta, según el psicoanálisis, le va a decir una cosa, según la Gestalt, le va a decir otra cosa, según el conductismo, otra cosa, según el interconductismo, según el cognitivismo, otra cosa. ¿Ven? No hay un consenso en cuanto a definiciones y explicaciones. Y eso es un problema gravísimo porque lo explicaba la mujer que les comenté, Proxan. Ella decía, es terrible que yo vaya a un psicólogo o que una persona vaya a un psicólogo y esté preocupado y diga, ahora con qué me va a salir este. A ver, si usted va a un médico, el médico le dice lo que usted tiene y ya, a cualquiera. Va a utilizar terminología propia de la disciplina. Si usted va a un psicólogo pop, sabrá Dios con qué le sale. Si le sale con hipnosis, con regresiones, constelaciones familiares, qué es la mente, el niño interior, los antepasados, o sea, tantas cosas. No hay un consenso. Y ese problema primero se resuelve dentro para después enseñarlo fuera. Si yo vengo y digo, no, la mente es tal y tal y tal y tal, y viene otro psicólogo, por ejemplo, me va a decir, ajá, pero mi modelo teórico me dice que la mente está, no sé, en las estrellas. Como profesionales nos contradecimos. Y está el problema. ¿Sí respondí su pregunta? ¿Sí? ¿Hay otra más? Excelente, muy buena. Bueno, si hay más preguntas, vamos, para ya ir concluyendo entonces. Joel se acaba de conectar. Saludos, Joel. Algo así. Igual yo grabé la clase justamente pensando en algunas personas, entre ellos tú. Yo te paso la clase, el link de la clase para que la veas, de la reunión. Listo, bueno, no, nada, pura gente responsable hay aquí, ¿vale? Hasta Joel, que con todo, él me comentó que se le iba a hacer complicado conectarse, pero dijo, apenas llega me conecto. Y lo hizo. Entonces eso vale. Abigail, ¿qué te parece? Ok, ok. Qué bueno, excelente. Marlenita, si tienes preguntas, o Benjamin, o por acá Esmeralda también. ¿Sí quedó todo claro o algo quedó medio vacío para...
exacto. Excelente. Quizá no se lo voy a ampliar todo, pero voy a tratar de leer un pedacito de este libro para que usted, para responder eso. Dice acá. Ya va. Me da un chance. Dice, lo primario es la materia, lo psíquico, esta es la palabra, lo mental sería, la conciencia es derivado, o sea, es un producto del reflejo de la realidad objetiva en el cerebro, dice. Porque el cerebro, si bien la mente no es el cerebro facilita, por medio de sus funciones, el cerebro facilita que ocurran esos procesos. Entonces ya aquí voy a tocar el tema del sistema nervioso, para que usted vea la relación que guarda con el cuerpo. El cerebro forma parte del sistema nervioso central, lo que es el cerebro y la médula espinal. Entonces, vamos a ponerlo así. Por medio del sistema nervioso nosotros percibimos estímulos, sensaciones, no sé qué, pero todo eso es procesado por redes neuronales y ese tipo de procesos es a lo que nosotros le llamamos mental. ¿Eh? Todo ese tipo de relaciones que se dan en las conexiones es a lo que nosotros le llamamos lo mental. Por eso es que digo, lo mental es parte del cuerpo, porque si no está el cerebro, que es un órgano material, no se puede pensar, no se puede imaginar, no se puede hacer nada de eso. Se necesita un órgano, no que sea la causa, sino que facilite ese tipo de procesos. Luego aquí dice, por acá ya, dice acá, las sensaciones, las percepciones, las representaciones, los pensamientos, los sentimientos, son producto de la actividad de un órgano material. ¿Qué órgano es? El cerebro, que transforma la energía de la excitación externa. Cuando habla de excitación externa se refiere a los estímulos que yo puedo sentir por medio de los cinco sentidos, ¿no? Los conocidos cinco sentidos. El tacto, el gusto, el olfato, la visión, el sistema auditivo. Y dice, y esa energía de excitación, o sea, esas señales que yo recibo de tocar cosas de afuera de mí, eh, se transforma en un hecho consciente o de conciencia. El asunto está en que nosotros le dimos nombre a ese proceso que ocurre a nivel interno. Pero respondiendo a su pregunta, tiene que ver con el cuerpo porque sin esos órganos, sin el cerebro sin el resto que componen el sistema nervioso central, no percibimos. Y si no percibimos, no procesamos información. Y si no procesamos información, no pensamos. Y si no pensamos, no existe la mente. ¿Ven? Sí, sí, sí respondí su pregunta, al menos de manera breve, porque fíjese, el libro aquí continúa. Claro que otros nos lo van a explicar de una forma un poco más este, precisa, porque entonces nos dice cuáles son esas interacciones que tienen impacto directo en, en lo que procesamos. Uno de ellos es el lenguaje. El lenguaje modifica nuestro pensamiento y nuestros procesos cognitivos de una manera increíble. Y por eso es que el ser humano es superior al resto de los animales vivos, de los animales, de los seres vivos. Es superior porque nosotros utilizamos el lenguaje como una extensión de nuestro ser. Y eso obviamente tiene un impacto fortísimo en la forma en la que nosotros procesamos las cosas. Esa es una de las cosas. La cultura es otra, por ejemplo. Y así va. Ok, aquí Benjamin comentó algo, dice. Muchas gracias por la clase, el tema estuvo claro para mí, sin saber nada del tema de psicología. Qué bueno. Ya con el avance del tema espero ir aprendiendo, entendiendo más. Me retiro, listo, está bien, ¿no? Ya vamos a terminar también, no se preocupe. Entonces, bueno, si quedan dudas o preguntas por el grupo, para respetar también su tiempo. Me llevé 1 hora y 10, ¿ok? Y si estamos terminando a las 9:37 es porque comenzamos bien tarde, porque la clase era a las 8. Y a las 8:30 recién es que
algunos comenzaron a, ok, Joel, dime Joel, a las 8. Lo que pasa es que tú estás en otro país, pues tú, les presento a Joel, él es egresado de psicología y él está en Ecuador, él nos acompaña de Ecuador. Saluda Joel, él es muy carismático, trátenlo bien. Lo que pasa es que tú estás en Ecuador y si aquí son las 8, allá en Ecuador serían las 7. A las 7 tú deberías conectarte. Ajá, y yo tengo aquí las 9:38. Claro. No, una hora de más no. Son las mismas 24 horas. Listo. Pues. Ya, déjame ver qué propuesta puedo dar por el grupo para que las personas también vayan a votación y a ver si comenzamos un poquito más tarde o les parece mejor este horario. Eso es algo que no puedo decidir yo. Eso lo decidimos entre todos porque... Ah, listo, pues listo. Entonces, bueno, qué gusto de verdad que estén acá. Saludos a todos. Culminamos. Yo le añado al grupo porque hay un grupo de WhatsApp. La clase sería, si Dios lo permite, el próximo miércoles. No sé, tengo que pasar la información por el grupo, pero la voy a añadir al grupo para que usted allí esté al tanto. ¿Le parece? Dele, pues. Chaito, pues a todos. Les Raúl. Chaito.